Al final del vídeo anterior hemos visto que el agua puede actuar como una molécula anfótera. ¿Qué significa ser anfótero? Pues significa que el agua puede actuar como ácido o como base, frente a otra especie química diferente de ella o bien frente a ella misma. En este caso, en esta reacción, podemos ver que el agua actúa, una de ellas, como base arrancando un protón de otra molécula que actúa como ácido, generando un ácido conjugado llamado ion hidronio o protón, para simplificar, y una base conjugada llamada ion hidróxido. Este proceso es un proceso de equilibrio y es continuo en agua. De tal manera que si nosotros tenemos un vaso de agua, estas reacciones suceden continuamente a lo largo del tiempo, pero al final se mantiene un equilibrio, en el cual las concentraciones tanto de ácido conjugado como de base conjugada se mantienen constantes en el tiempo a una temperatura determinada. Sabiendo esto, nosotros podemos dibujar la reacción de autoionización del agua, que es este proceso que hemos visto antes, y determinar su constante de equilibrio, que vendrá dado por el producto, como vemos, del protón por los iones hidróxido dividido por el producto de las concentraciones de agua. Evidentemente, lo primero que nos vamos a plantear es muy grande este valor, este producto del ion hidronio por el hidróxido. No, ya veremos, es muy pequeñito cuando se determina experimentalmente. Por lo tanto, podemos considerar además constantes, evidentemente, las concentraciones de agua al cabo de un tiempo determinado. Y por lo tanto, estos dos términos que vemos aquí en el denominador los podemos pasar a la izquierda para sacarlos de la manga, como tal hicimos para la definición de la constante de acidez, una nueva pseudoconstante, ¿vale?, llamada Kw. Esta Kw es igual al producto de la constante de equilibrio de este proceso que vemos, multiplicado por las concentraciones de agua en solución, que más o menos sabéis vosotros que es 55 y pico. Ya supongo que lo sabéis calcular. Teniendo en cuenta esto, la Kw es igual a lo que se denomina producto iónico del agua, o sea, el producto de la concentración del ion hidronio por el ion hidróxido. Y esto experimentalmente tiene un valor a 25 grados centígrados de 1.0 por 10 a la menos 14. Como vemos, un valor extremadamente pequeñito. Resumiendo, este valor de aquí que hemos visto y que hemos redefinido se llama constante del producto de autoionización del agua, Kw, y tiene este valor de 1.0 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Bien, una vez tenemos este valor, ¿cuánto vale la concentración de iones hidronio y de iones hidróxido en agua? Bien, para hacer este cálculo hemos de considerar que en este proceso que tenemos aquí se genera por cada choque entre dos aguas un ion, ácido conjugado hidronio y una base conjugada ion hidróxido. Y que además hemos de considerar que las soluciones siempre se tienen que mantener eléctricamente neutras. Han de haber tantas cargas positivas como negativas, nunca exceso de ninguna de ellas. Bien, teniendo en cuenta este factor y el valor de la Kw y dando por hecho que la concentración de iones hidronio que tienen una sola carga positiva ha de ser igual a la concentración de iones hidróxido que tiene también una carga negativa, podemos manipular esta ecuación sustituyendo en este caso el valor del hidróxido por el protón y multiplicarlo por el anterior. De tal manera que la Kw es igual a la concentración de iones hidronio elevado al cuadrado. Sacando, en este caso, la raíz cuadrada al valor de la Kw, el valor de la concentración de protones y también de iones hidróxido es de 1.0 por 10 a la menos 7 molar. Como hemos visto en la diapositiva anterior, la escala de concentraciones tanto de los iones hidronio como de los hidróxidos es una escala muy pequeñita, con valores exponenciales negativos bastante grandes. Sorensen definió el llamado potencial del ion hidrógeno, o pH, tal como el logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración de protones. Aquí lo tenemos. El pH es igual al menos logaritmo decimal, recordar, de la concentración de protones. De manera similar podemos definir también la concentración de iones hidróxido como pOH, siendo esta el menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Teniendo en cuenta
cuál es el producto iónico del agua, de la concentración de iones hidronio por la concentración de iones OH, que es igual a la KW, 1 por 10 a la menos 14, podemos ver que si sacamos logaritmos, menos logaritmo a la parte izquierda de nuestra fórmula y a la parte derecha de nuestra fórmula, nos queda que el menos logaritmo de la KW es igual al menos logaritmo de la concentración de protones menos el logaritmo de la concentración de iones OH. Esto evidentemente podemos ver que el menos logaritmo de la KW es igual al PKW, es igual a la suma del pH más al pOH, igual entonces a más 14. Este valor de 14 con 2 decimales 00 es válido a 25 grados centígrados. Acabamos de definir el pH y el pOH. Dadas estas definiciones, ahora podemos definir escalas, ¿vale? De mayor a menor en concentraciones de iones de hidronio o de OH o de sus correspondientes pHs y pOHs. Acabamos de repasar el concepto de pH y la escala de pH. Vamos a seguir repasando otros conceptos, antes de introducirnos ya de manera directa en una manera de calcular las concentraciones de todas las especies que hay en solución. Vamos a ver ahora qué relación hay entre la constante de acidez y la constante de basicidad. Para comenzar vamos a utilizar el amoníaco. El amoníaco es una base débil que reacciona con el agua para dar ion amonio e iones de hidróxido. Esta reacción de aquí, ya hemos definido anteriormente su constante de equilibrio para este caso, es la llamada constante de basicidad, que es igual al producto, como vemos, de la concentración de ion amonio por la concentración de hidróxido dividido por la concentración de amoníaco. De la misma manera, si tomamos el ácido conjugado del amoníaco, este sabemos que es un ácido débil, que reaccionará con el agua para dar amoníaco e iones hidronio. Para esta reacción de aquí hay una ecuación similar a la constante de basicidad, pero que llamaremos aquí en este caso constante de acidez, ya que tenemos, como vemos a la derecha, los iones hidronio. Esta será igual al producto de la concentración de amoníaco por la concentración de iones hidronio dividido por la concentración de iones amonio. Por lo que vemos, la constante de acidez no es la inversa de la constante de basicidad en ningún caso. ¿Qué relación hay entre estos valores de K sub A y K sub B? Bueno, vamos a hallarlo de manera algebraica puramente. O sea que vamos a multiplicar estas dos ecuaciones, K sub A por K sub B. A ver qué pasa. Bien, multiplicando estos dos valores tenemos esta nueva expresión que tenemos aquí, en la cual vemos que tanto en el denominador como en el numerador como en el denominador tenemos, en este caso, amoníaco o bien tenemos ion amonio. Ion amonio aquí, un ion amonio aquí, amoníaco aquí y amoníaco aquí. Evidentemente los podemos tachar. Y por lo tanto nos queda una expresión como que, en este caso, el producto de la K sub A por la K sub B es igual al producto de la concentración de iones hidronio en solución por la concentración de OH. Y esto ya sabemos que para el agua tiene el valor de K sub W, o sea, 10 a la menos 14. Por lo tanto, acabamos de hallar una expresión en la cual, conociendo bien K sub A o K sub B, podemos hallar cualquiera de las dos. Por ejemplo, si conocemos la K sub B, solemos de dividir KW por K sub B para tener la K sub A. Bien, esta expresión que hemos visto antes, que K sub A por K sub B es igual a la KW, la podemos trabajar de manera logarítmica, sacando el menos logaritmo de la expresión de la izquierda y el menos logaritmo de la expresión de la derecha. Bien, en este caso, como vemos, el menos logaritmo de la K sub A es la pKa, el menos logaritmo de la K sub B es el pKb y el menos logaritmo de la KW es el pKw, todos ellos positivos. El valor de la pKw es igual a 14 con dos ceros decimales a 25 grados centígrados. En esta tabla vienen consignados una serie de constantes de ionización, en este caso K sub A y K sub B, para una serie de especies, ordenadas del valor más pequeño al valor más grande. En este caso, toda la tabla corresponden a ácidos y bases denominadas débiles, o sea, electrolitos débiles. Aquí a la izquierda tenéis en esta tabla una tabla que corresponde a aquellos ácidos y bases totalmente disociados en agua, o sea, ácidos fuertes.
En este caso, pues no podemos, como os explicaba en el caso de la escala de pH, no podemos distinguir el clorhídrico del ácido sulfúrico o el bromhídrico del perclórico. En agua, estos ácidos están totalmente disociados y no podemos en principio clasificarlos de menos ácido a más ácido. Tendríamos que cambiar de disolvente. Y lo mismo pasa por estas bases, que como vemos son hidróxidos alcalinos o hidróxidos alcalinotérreos. Una vez disueltas, estas bases en agua están totalmente disociadas. Todas ellas actúan de la misma manera. Por lo tanto, habrá tantos hidróxidos como moles de nuestra base hayamos colocado en agua. Lo mismo pasará en este caso con los ácidos. Habrá tantos protones o hidronios, si queréis llamarlos así, como moles de ácido fuerte hayamos disuelto en agua. Seguimos con el repaso de conceptos previos. A partir de las definiciones de constante de acidez, constante de basicidad, escalas de pH y tal que acabamos de ver, vamos a resolver un típico problema de los que estáis acostumbrados a hacer. En este caso el problema se trata de determinar, como veis, la constante de acidez a partir del pH de una solución de un ácido débil. En este caso el ácido correspondiente es el ácido butírico, que como veis tiene 4 átomos de carbono. Aquí dice el problema que se utilizan jarabes y aromas artificiales en muy pequeñas cantidades, extremadamente pequeñas. En extremadamente pequeñas cantidades este ácido tiene incluso buen olor. Pero para que os hagáis una idea, este ácido de aquí, aparentemente inocente, es un ácido que en grandes cantidades, ya a partir de algunas gotas, mililitros, tiene un olor completamente repugnante. Para que os hagáis una idea, no sé si habréis olido alguna vez mantequilla rancia o os habéis dejado unos calcetines o unos zapatos deportivos cerrados dentro de una bolsa, a lo mejor al calor del sol en verano, y después habéis abierto inocentemente la bolsa y habéis visto ese terrible olor que desprende el sudor rancio, ¿vale? O una zapatilla de deporte. En este caso lo que estáis oliendo es pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de ácido butírico, para que os hagáis una idea. De todas maneras, esto es irrelevante para resolver el problema, pero es particularmente curioso. Bien, esta solución acuosa de ácido butírico tiene una concentración de 0,250 molar en ácido butírico. Y una vez determinado su pH, vemos que tiene un valor de 2,72, o sea, conocemos la concentración de protones de dicha solución. El equilibrio que tiene lugar en este caso es muy simple. El ácido butírico es un ácido débil que reacciona con el agua, en este caso actúa como base para dar anión butirato e ion hidronio. Para esta reacción de aquí, nosotros podemos definir su constante de acidez. ¿De acuerdo? Será el cociente entre la concentración de ácido butírico por la concentración de iones hidronio dividido por la concentración de ácido butírico. El problema es que nosotros conocemos la concentración inicial de ácido butírico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros conocemos cuánto butírico hemos añadido, pero lo que no sabemos es cuánto nos quedará después de que se haya alcanzado dicho equilibrio. Pero eso tampoco es totalmente incierto, sino fijaos porque conocemos qué pH tiene nuestra disolución. Por lo tanto, sabemos que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 2,72 molar. Bueno, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, sabemos que por cada protón que nosotros tengamos en solución, tendremos, como vemos aquí, un anión butirato. Esto siempre será cierto si no tenemos en cuenta ya los iones hidronio que tiene el agua neutra. ¿De acuerdo? Porque recordar que esta reacción se lleva a cabo en agua. Bien, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué valor tiene la constante de acidez de esta reacción? Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que vamos a hacer se basa en que suponemos que la constante de acidez del ácido butírico es mucho más grande que la constante de autoionización del agua, o sea, mucho mayor que 10 a la menos 14. Y por lo tanto despreciamos esta última. Veremos que ahora no parece muy importante, pero sí cuando trabajemos con soluciones mucho más diluidas que estas que veis aquí. Bien, una vez nosotros tenemos en cuenta el dicho equilibrio, bien, inicialmente tenemos una concentración inicial antes de que éste se comience a disociar o reaccionar con el agua o hidrolizar, como queráis llamarle, igual a 0,25 molar. Bien, y de butirato tenemos 0 moles y de iones hidronio 0 moles.
porque estamos despreciando ya los 10 a la menos 7 molar que tiene el agua neutra. ¿Qué cambios hay? Bueno, por cada mol, en principio, que se vaya disociando de ácido butírico, nosotros tenemos X moles, en este caso, de butirato y X moles de iones hidronio. Por lo tanto, finalmente, cuando lleguemos al equilibrio, lo que tendremos es que la concentración final de ácido butírico será la inicial menos el cambio y la concentración de butirato será los X moles que se hayan producido y los X moles de ion hidronio que se hayan producido. Acabamos de ver cómo calcular para la disolución de ácido butírico en agua las concentraciones en equilibrio de las especies ácido butírico, butirato e ion hidronio. Estos valores que acabamos de calcular son iguales a los siguientes, o sea, concentración de ácido butírico será igual a la inicial menos lo que se haya disociado, mientras que de butirato e de ion hidronio será igual a la cantidad disociada. El problema nos pregunta que calculemos la constante de acidez. Para ello significa que debemos conocer las concentraciones en equilibrio de butirato, ion hidronio y ácido butírico. De esta ecuación de equilibrio que tenemos aquí sabemos que las concentraciones de butirato y de ion hidronio son las mismas. Por lo tanto, en este caso, como el problema nos daba el pH, a partir del pH lo que haremos será calcular la concentración de protones. Y por lo tanto también tendremos la concentración, en este caso, de butirato, y como sabemos que la concentración de ácido butírico es igual a la inicial menos lo que se haya disociado, ya tendremos estos tres valores. Vamos a empezar por calcular la concentración de protones. El pH es igual a 2.72. Por lo tanto, por definición sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, de aquí sabremos que la concentración de protones será igual a 10 elevado a menos pH. No nos olvidemos el signo negativo del menos logaritmo. Por lo tanto, igual a 10 a la menos 2.72 igual a 1.9 por 10 a la menos 3 molar. Bien, dado esto, ya sabemos también que la concentración de butirato tendrá el mismo valor. Por lo tanto, ahora ya podemos, en principio, sustituir, gracias a conocer el valor del pH, los valores finales de las concentraciones de butirato, ion hidronio y ácido butírico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos queda esta expresión de aquí. Recordar que el ácido butírico será el inicial que nosotros hayamos colocado menos el que se haya disociado, que será igual a la concentración de protones. Bien, en este caso nos da una constante de acidez de 1.5 por 10 a la menos 5. Claro, está claro que nosotros aquí podemos comprobar de manera efectiva que esta constante de acidez es muchísimo mayor que Kw, que es igual a 10 a la menos 14. Por lo tanto, el hecho de despreciar los protones que provengan de la disociación del agua versus, en este caso, a los obtenidos por la disociación del butírico parece correcta. Esto lo veremos con más detalle. Esta palabra de despreciar y tal, creo que no sé si la tenéis muy clara o la habéis utilizado muchas veces, pero recordad que en este caso no hemos tenido en cuenta el equilibrio de autoionización del agua. Vamos a repasar un último concepto, el llamado porcentaje de ionización. Cuando nosotros tenemos un ácido débil, como vemos, lo hemos abreviado como HA, y este reacciona con agua, nos da iones hidronio y su base conjugada. Esta reacción de equilibrio se puede expresar mediante esta expresión de aquí, su constante de acidez, o sea, el producto de la concentración de protones por la concentración de la base conjugada dividido por la concentración de ácido en equilibrio. Es importante que recordad que esta concentración de ácido es la del equilibrio, no la inicial que nosotros hemos colocado. Para definir el porcentaje de ionización hemos de definir lo que se llama la concentración total en equilibrio. En este caso, todo el ácido que nosotros hayamos colocado estará o bien en forma de ácido sin disociar o de su base conjugada. Y la suma de estas dos concentraciones ha de ser igual a todo el ácido que nosotros hayamos colocado inicialmente, o C sub A si lo abreviamos de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, no podemos crear materia. Si nosotros hemos puesto un ácido que se disocia en el 50% y inicialmente teníamos una concentración 0,1 molar de ácido, la suma de H sub A y A negativo ha de ser igual a 0,1, perdón. Y por lo tanto, como os he dicho que se disociaba un 50%, pues de este ácido
en equilibrio deberíamos tener 0.05 y de su base conjugada 0.05, cuya suma da 0,1. ¿Vale? Bien, este concepto de concentración total es lo que se llama un balance de materia, ¿vale? Porque hemos, en este caso, escrito todas las especies que hay en solución que tienen la letra A, ¿vale? O sea, en este caso podríamos haber dicho, pues todos los que tienen pues un grupo CH3, un CH2 o otro átomo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, todo el ácido que hay en solución está o bien en forma de ácido sin disociar o de su base conjugada. Bien, el grado de ionicización en tanto por 1, abreviado con la letra alfa, es igual al cociente entre la base conjugada que hay en disolución y todo el ácido que nosotros hayamos colocado inicialmente. ¿De acuerdo? El grado de ionicización, por ejemplo, en tanto por ciento, pues sería igual a este cociente que tenemos aquí multiplicado por 100. ¿Por qué dividimos por HA total y no hacemos otro cálculo diferente? Bueno, porque fijaos que si imaginaos que hiciéramos el cálculo entre el cociente de la base conjugada y HA. Si el ácido se ha disociado completamente, la concentración de HA que nos queda en solución es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero fijaos que se ha disociado el 100% de ácido. Entonces, si hiciéramos ese cociente, A negativo dividido por 0, pues nos sale una cosa muy fea. Por lo tanto, para definir el grado de ionización, fijaos que se utiliza este valor de aquí, ¿vale? La HA total. O sea, cuando el ácido está totalmente disociado, ¿de acuerdo? Pues en este caso A negativo es igual a todo el ácido que habíamos colocado inicialmente, ¿de acuerdo? Y este cociente nos da 1. Si lo dividimos así o multiplicado por 100 nos daría un 100%. Bien, dados estos valores de ionizaciones, etcétera, vamos a ver cómo tratar esta ionización en base a la constante de acidez. ¿Vale? Vamos a coger la constante de acidez de esta expresión que tenemos aquí y vamos a sustituir en este caso, ¿de acuerdo?, las relativas concentraciones por los cálculos que deberíamos hacer para calcular su molaridad. ¿De acuerdo? Entonces la molaridad en este caso de ion hidronio sería el número de moles de iones de hidronio dividido por el volumen de la disolución. Vale, lo mismo, como veis aquí, para el caso de la base conjugada, número de moles de base conjugada dividido por el volumen. Y el ácido que hay en equilibrio pues sería igual al número de moles de ácido en equilibrio dividido por el volumen de la disolución donde nosotros hemos disuelto nuestro ácido débil. Fijaos que en cualquier caso todas estas Vs es la misma, estamos en el mismo recipiente, ya sea un vaso de precipitados, un Erlenmeyer, una bureta, una probeta, etc. Por lo tanto, matemáticamente lo que podemos hacer es eliminar dos Vs. Bien, reescribámoslo un poco más bonito y fijaos que aquí tenemos un cociente. Este cociente de aquí sería igual al cociente que tenemos en el caso de la constante de acidez, pero única y exclusivamente teniendo en cuenta los moles de cada una de las sustancias. Y esto lo veis, tenemos que multiplicarlo por este volumen de aquí. Aparecerá como 1 partido por V. Bien, ¿qué pasa cuando diluimos un ácido débil? O sea, imaginaos que tenemos un ácido débil con una concentración 0,1 molar y vamos diluyendo. Pasamos de 0,1 a 0,05, 0,04, 0,03, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que hacemos, en principio, es aumentar el volumen de la disolución. ¿De acuerdo? Pero la constante de acidez tiene que permanecer constante, por eso se llama constante. Por lo tanto, este cociente que veis aquí, en esta expresión de aquí, tiene que aumentar. ¿De acuerdo? O sea, si el volumen aumenta porque estamos diluyendo, ¿de acuerdo? De material tenemos el mismo que hemos colocado inicialmente, este cociente que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo?, tiene que ir aumentando para compensar, como vemos, este cociente que tenemos aquí, que a medida que aumenta el volumen, disminuye. ¿De acuerdo? Para mantener constante la constante de acidez, valga la redundancia. O sea que a medida que nosotros vamos diluyendo, el ácido, en este caso débil, va aumentando su grado de ionización, ¿vale? Porque va aumentando, en este caso, la concentración de A negativo. Bien, esto se puede observar, por ejemplo, en esta tabla de aquí. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, disolvemos, como vemos aquí, un ácido, como el ácido, en este caso el ácido acético, el HC2H3O2, ¿de acuerdo?
Fijaos que a medida que lo vamos diluyendo, la gráfica la hemos de leer de derecha a izquierda. Fijaos que aquí en este caso es la molarity va de izquierda a derecha disminuyendo. Esto es 0.01 y esto es 0.002. El porcentaje de disociación va aumentando. En teoría, pues aumentaría hasta el infinito, ¿de acuerdo? A dilución igual a 0, ¿de acuerdo? Que es, digamos, una forma, digamos, algebraica, ¿eh? No tiene evidentemente una solución de concentración igual a 0. No tendría ningún sentido que habláramos de porcentaje de ionización, pero si nosotros tiráramos la gráfica y siguiéramos dibujando y acotando estos valores hasta el valor igual a 0, pues tendríamos que el porcentaje de ionización aumentaría. En cambio, los ácidos fuertes, por mucho que los vayamos diluyendo, como el cloruro de hidrógeno, su ionización permanece constante. O sea, como veis en este caso, pues las concentraciones que vienen dados por estos pHs que aparecen aquí, a medida que los vamos diluyendo, su porcentaje de ionización sigue siendo igual al 100%. Por último, dale al like o dislike si no os gustan estos vídeos, hacérmelo saber y escríbeme en los comentarios qué te ha parecido esta presentación. Yo puedo mejorar, evidentemente, y de hecho es mi interés. De paso, suscríbete y además te regalaré un montón de electrones con el próximo vídeo. Que sepáis que además esta presentación ha sido elaborada con electrones 100% reciclados desde la formación del universo, ¿vale? Y por último, todos los electrones son adquiridos en comercios cercanos del tercer planeta del sistema solar. Y si alguno teme que haya podido hacer daño a algún electrón, pues ningún electrón ha sido dañado en el transcurso de la elaboración de esta presentación. Nos vemos en el próximo vídeo.